Ezequiel capítulo 13 y el verso número 5. Dice la palabra de Dios: no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Oremos, hermano. Padre celestial, Dios bueno, Dios eterno, te damos gracias en esta noche, Señor. Te pedimos, Padre celestial, que tú sigas manifestándote, revelándote, obrando, tocando corazones, Señor. Dios mío, que tú sigas haciendo obras poderosas y maravillosas, Señor, en esta gloriosa convención. Gracias te damos, Dios mío, por todos estos momentos gratos, tan importantes, lindos, Señor, que tú nos has dado, como esta reunión de obreros que tuvimos el día de hoy, anoche, Señor. Dios mío, síguete moviendo de una manera gloriosa y preciosa, y ahora a través de tu palabra, Señor, que hemos leído, tu palabra que viene de lo alto, que riega la tierra, que la hace germinar, tu palabra que no vuelve vacía, sino que hará tus planes y tus propósitos. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos gloria a Dios. Pueden tomar asiento, amados hermanos, alabando y glorificando al Señor. En esta noche estamos en el año en que el lema es disponibilidad, ¿no? Entonces yo sentí, hermano, de parte de Dios, hablar de este tema con disponibilidad en nuestros corazones para resistir firmes, como dice aquí la palabra, en el día de la batalla. La batalla que plantea el profeta Ezequiel aquí en el capítulo 13, obviamente no está hablando de batallas militares, ¿no? No está hablando de batallas de las guerras convencionales, tradicionales, a la que la Biblia nos hace mucha referencia, y tenemos en la palabra de Dios el registro de muchas guerras que fueron libradas por Josué, que fueron libradas por el rey David, que fueron libradas por por el rey Ezequías y otros reyes, Josafat y otros reyes también, que pelearon grandes batallas de parte de Dios y que Dios le dio grandes victorias también. Pero la batalla a la que se refiere aquí el capítulo 13 es una batalla moral, hermano. O sea, es una guerra moral. No sé si usted me entiende, ¿no? Hay batallas que son batallas militares, convencionales, y hay batallas que son morales. Hay batallas que son culturales, porque las batallas culturales pueden trascender, pueden afectar toda una región. Cuando ha habido una influencia de una corriente filosófica, cuando se da la influencia, por ejemplo, la corriente de la helenización, esa corriente fue una corriente muy fuerte, que fue impulsada por las conquistas de Alejandro Magno, gloria a Dios. Esas corrientes influyeron en el mundo entero. Esas corrientes transformaron culturalmente todo el mundo, porque la corriente de la helenización, con el idioma griego como el idioma principal, con también los deportes, el desarrollo de las artes, el desarrollo del derecho, la parte jurídica, eso influyó al Imperio Romano. El Imperio Romano conquistó al Imperio griego, pero el Imperio griego conquistó al Imperio Romano culturalmente. Entonces, la parte cultural, la parte de la educación, la parte esta es importante, y nosotros como iglesia también libramos batallas culturales. La iglesia tiene una batalla cultural permanente, porque la iglesia tiene un mensaje. La iglesia irrumpe en el mundo, hermano, con nuestro Señor Jesucristo. Cuando se funda en Pentecostés, la iglesia llega con un mensaje que nadie se lo esperaba. Al principio la gente menospreció, y las personas dijeron: es un grupo, son revoltosos. Ese grupo tienen un seguidor y tienen a Jesús. Los historiadores como Tácito y otros historiadores se refieren a Jesús y dicen un tal Jesús a quienes sus seguidores le debían lealtad y decían que él era Dios, gloria al Señor. Entonces en la historia hay un registro
de cómo es que el cristianismo entra, gloria a Dios, dentro de la historia y rompe todos los esquemas, hermano, gloria a Dios, de la helenización de Roma y de todo, y es un choque cultural muy fuerte, muy poderoso. Bendito sea el Señor. Siempre que el cristianismo a donde llega, ustedes se acuerdan en la palabra de Dios en el libro de los Hechos cuando dice: estos que han venido acá, dice, alborotan el mundo entero, dice. Y si usted se pone a pensar cuántos eran los discípulos al principio no eran miles y miles y miles, era un grupo pequeño de personas, pero su mensaje era tan poderoso. Alabado sea el Señor, que los emperadores le temblaban, que los gobernantes tenían miedo al mensaje del evangelio. Los fariseos fueron los primeros que chocaron con el mensaje poderoso del evangelio. Entonces, cuando la Biblia habla aquí en el libro del profeta Ezequiel y está diciendo al pueblo su mensaje, a un pueblo que está en el exilio, estoy retrocediendo un poco atrás, porque cuando hablamos de Ezequiel hablamos de Israel en el exilio, Israel fuera de su territorio. Por eso le digo, esto no es una guerra, no está hablando de la batalla de Jehová, no está hablando de una batalla militar convencional, está hablando de una batalla moral, hermano. Una batalla moral es más que una batalla cultural, porque nosotros sí nos enfrentamos a batallas morales. La batalla moral es la batalla, gloria a Dios, en donde los principios prevalecen, en donde el mensaje de Dios tiene que estar por encima de todo, en donde las bases, los cimientos de la doctrina tienen que ser el cimiento, la base de nuestra conducta, de nuestra fe, de la forma como predicamos, de la forma como vestimos, de la forma como vivimos, cómo nos comunicamos. Esas bases, esa enseñanza, gloria a Dios, esos principios a nosotros, hermano, gloria a Dios, nos trazan una ruta, nos trazan un sendero, nos trazan una forma de vivir. Por eso es importante, gloria al Señor, tener esas bases. Ahora, yo quiero reconocer que Dios usó al hermano Ortiz. El hermano Ortiz, hermano, gloria a Dios, como un gran hombre de Dios, era un hombre que tenía una capacidad, porque Dios se la dio. No era extraterrestre, era un ser humano, pero tenía una capacidad. Y Dios le dio una capacidad espiritual, pero también le dio una capacidad cultural y moral y doctrinal también. Alabado sea el Señor. Entonces Dios lo direccionaba, porque con sus escritos, con sus mensajes, que hasta el día de hoy sus prédicas son como obras de arte, hermano, ¿no? Yo escucho sus prédicas y aunque han sido prédicas de hace 40, 50 años atrás, pero si lo vemos, lo escuchamos el día de hoy, son actuales, porque el hermano Ortiz era bíblico 100%. Alabado sea el Señor. Su doctrina, su enseñanza, sus escritos trazaron una línea, hermano. Y por eso esta obra tiene bases y tiene una buena cimentación. Si usted ve un edificio y usted ve un edificio fuerte, grande, robusto, es porque tiene una buena cimentación. Cuando un edificio es muy alto, su cimentación tiene que ser muy profunda también. Y tiene que tener muy buenas bases. Alabado sea el Señor. Y esta obra tiene buena cimentación. Y Puerto Rico ha sido el Gilgal de la obra, gloria al Señor. Gilgal, en algunos que no entienden tal vez, pero yo creo que todos entienden, en el tiempo de la conquista de Josué de la tierra prometida, el primer lugar donde establece las bases de Israel, desde ahí salían a combatir a la conquista, la parte norte, la parte central y la parte sur, porque así fue la conquista en 3 etapas, pero Gilgal era importante. ¿Cuál ha sido el Gilgal del movimiento misionero mundial? Puerto Rico, hermano. Alabado sea el Señor. Eso es innegable. Alabado sea Dios. No podemos decir que mañana va a haber otro Gilgal. Yo no creo. Yo creo que Puerto Rico ha establecido muchos Gilgales, hermano. En Perú, en Colombia, en Panamá, gloria a Dios, en Chile, en Europa, en la India. Bendito sea el Señor.
Porque eso es la idea. La idea es que este mensaje, que esta doctrina se reproduzca, que esta doctrina, que este pensamiento bíblico doctrinal bajo la unción del Espíritu Santo se reproduzca, y en otros lugares también se establezcan otras bases que tengan el mismo alimento, que tengan el mismo fundamento, pero todos trabajamos cohesionados, coordinados, todos trabajamos articulados, hermano. Gloria al Señor. El pastor Soto nos hablaba de cómo es que se articula el cuerpo humano. La Biblia también, el apóstol Pablo habla de cómo es que el ojo, la nariz y todo funciona articuladamente. El apóstol Pablo usa esa figura, gloria a Dios, de un sistema. No, cuando hablamos de un sistema, ustedes saben que el cuerpo humano tiene 11 sistemas para poder funcionar. Le voy a decir algunos. El sistema visual es un sistema. El sistema, gloria a Dios, digestivo. El sistema respiratorio. O sea, son 11 sistemas que están trabajando simultáneamente, están trabajando sincronizadamente. Todo está funcionando articuladamente. Más o menos es lo mismo. La obra aquí está trabajando. Hay cultos acá en Puerto Rico, hay cultos en Perú, hay cultos en Colombia, hay cultos en Costa Rica, hay cultos en los Estados Unidos. Cada pastor está ganando almas, están visitando almas, está yendo a los hospitales. Es un sistema, cada uno está articulado. Hay un Gilgal, no hay uno, hay muchos Gilgales. Alabado sea el Señor. Porque si la obra se hubiera quedado solo acá y de acá no hubiera trascendido, la obra ha trascendido, hermano. Y la obra está inundando el mundo entero. Y han habido ataques, y han habido muchas personas que han querido tirarse abajo la obra y no han podido ni podrán, porque la obra es de Dios. Alabado sea el Señor. Siempre que hay una crisis, siempre que hay una situación difícil, gloria a Dios, nosotros como seres humanos, a veces, hermano, nos preocupamos porque es normal. Pero al final uno se da cuenta y dice, bueno, Señor, pero la obra es tuya. Si alguien se levanta contra la obra, se levanta no contra mí ni contra los siervos de Dios, se levanta contra Dios, hermano. Y nadie que ha peleado contra Dios, a nadie le va a ir bien. Y además, Dios ha levantado su obra y Dios la va a llevar adelante porque es la obra de Dios. Dios no es perdedor, Dios es ganador. Dios es triunfante, Dios es poderoso. Alabado sea el Señor. Hermanos, la palabra de Dios, aquí yendo a lo que dice aquí, gloria a Dios, el profeta Ezequiel, ¿qué está hablando contra los falsos profetas? El mensaje aquí contundente es de que se habían levantado una cantidad de falsos profetas dentro del pueblo de Israel en el exilio, gloria a Dios, y que esos falsos profetas eran de dos tipos. No, habían los falsos profetas de Baal y habían los falsos profetas que falseaban el mensaje de Dios. Nadie puede decir Dios ha dicho si Dios no ha dicho. Porque si usted dice Dios ha dicho y Dios no le ha dicho nada, entonces usted se convierte en un falso profeta. Y el que está diciendo Dios ha dicho sin que Dios le diga nada, Dios le va a tomar en cuenta. A Dios no le agrada eso porque es una forma de sustituir a Dios, es una forma de manipular, es una forma de asustar y decir Dios ha dicho cuando Dios no ha dicho. Hermano, yo creo que todos amamos la profecía. Cuando Dios en una iglesia levanta a un hermano y a una hermana con una profecía que es auténtica, que es genuina, que viene de parte de Dios, el pueblo se edifica. Todos, gloria a Dios, recibimos la bendición de Dios, porque Dios a través de una profecía nos trae un mensaje. Y muchas veces el mensaje es para alentarnos, es para advertirnos, es para consolarnos, para fortalecernos, o es para confirmar algo de parte de Dios. Pero las profecías
de parte de Dios son necesarias, son útiles. Somos un pueblo pentecostal, creemos en la profecía, creemos que Dios sigue hablando, porque Dios no está muerto, hermano, Dios está vivo. Pero una cosa son las profecías genuinas y otra cosa son las manipulaciones. Por eso es que Ezequiel, como verdadero profeta de Dios, él lanza un mensaje y él dice que vino palabra de Jehová a él, diciéndole a él: profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón. El problema de los que profetizan de su propio corazón y de los falsos profetas, esto es una obra de Satanás, porque la obra de Satanás y la obra del diablo es ridiculizar el evangelio, es que el evangelio y la palabra pierda credibilidad, o sea, que el poder de la palabra se diluya, que el poder de la palabra no sea tan interesante. Por eso que Acab tenía pues 450 profetas, y Jonatán, gloria a Dios, dice: bueno, he escuchado los 450, pero habrá otro profeta. ¿Por qué no le era útil 450 profetas? Porque esa palabra estaba diluida, no era creíble. Gloria al Señor. Basta que haya un solo profeta de Dios y ahí uno siente la presencia de Dios, siente que Dios está hablando, siente que Dios está dando un mensaje. Gloria al Señor. Por eso dice: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto, como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Y ahora viene un mensaje, que este texto es tremendo, porque en este texto Dios está llamando la atención a los profetas, por decir a los líderes espirituales, y les está diciendo: ustedes tenían una misión, ustedes tenían, gloria a Dios, un trabajo, ustedes tenían un encargo de parte de Dios. ¿Y cuál es el encargo de parte de Dios? Que es el mismo encargo que tenemos nosotros. La misión que tenían esos profetas es la misión que tenemos nosotros, hermano. Esa misión es, dice: ustedes no han subido a las brechas, ni han edificado un muro alrededor de la casa de Israel. Un muro era importante en momentos de una guerra, por ejemplo. Yo estaba leyendo, hermano, la toma de Constantinopla. Cuando los otomanos toman Constantinopla, esa toma fue interesantísima, porque para tomar Constantinopla había que pasar por un montón de muros. Fíjese, había muros y lagos, muros y lagos, muros y lagos, hasta llegar al muro principal. O sea que ese sistema había estado diseñado para que Constantinopla sea inconquistable, porque por la parte de atrás de Constantinopla pasaba un río gigante, y por la parte de adelante había una serie de muros y lagos, una serie de muros y lagos también, de tal manera que era infranqueable, era humanamente casi imposible. Pero lograron los otomanos, después de 30 intentos, lograron conquistar y lograron tomar Constantinopla. Ahora, Dios a nosotros nos pide que nosotros, como pastores y como iglesia, preparemos un muro alrededor del pueblo de Dios. Un muro. ¿Por qué se necesita un muro? Como digo, ¿por qué Constantinopla necesitó tantos muros? Porque había muchos enemigos, porque había muchos pueblos que querían conquistar esa ciudad. Usted sabe cómo el diablo quiere destruir la iglesia, cómo el diablo piensa, maquina, el diablo prepara a sus ejércitos, el diablo prepara a sus instrumentos satánicos y demoníacos, desde brujos, hechiceros, falsos profetas, enemigos del evangelio, para destruir la obra de Dios, hermano. Entonces, nosotros sabemos a lo que nos estamos exponiendo. Nosotros sabemos contra quién peleamos.
Nosotros sabemos que la guerra siempre va a estar. Entonces tenemos que preparar los muros. Tenemos que levantar muros gigantes, muros poderosos. Un muro es un sistema de protección poderoso. Y la única manera de preparar un buen sistema de protección es dando la palabra de Dios, tal y como está. Cuando uno enseña la palabra, cuando uno vive la palabra, cuando los pastores, cuando nosotros con el pueblo nos dedicamos a estudiar, a compartir las bases, la doctrina, la palabra, eso es un muro en el corazón, hermano. Los muros tienen que estar en el corazón de las personas. Esos muros, esos sistemas de defensa se forman en el alma, en el espíritu de cada persona. De tal manera que el virus del mundo, que el virus del pecado, que el virus de la herejía, que el virus de la inmoralidad, que el virus de la corrupción no pueda penetrar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Porque el mensaje de Ezequiel es, y dice: ustedes tenían que haber edificado un muro, construido un muro alrededor del pueblo de Israel, para que cuando venga la batalla, por eso dice, para que resista firme. Nosotros tenemos que resistir firmes, hermano. Firme significa estar de pie. En la guerra, firme significa estar bien erguido, bien parado. Porque imagínense si usted está peleando en una batalla, esas batallas que se daban en ese tiempo, un soldado que está con su espada, está con su escudo y está peleando una batalla y cae y se va al piso, es hombre muerto. Por eso la palabra habla de firmeza, porque firmeza es estar parado. Podemos, hermanos, recibir ataques de todo tipo, pero estamos de pie. Esta obra recibe ataques de todo tipo. El diablo ha querido derrumbarnos, no ha podido, hermano. Esta obra sigue de pie. Bendito sea el Señor. Esta obra sigue firme. Esta obra se mantiene. Y como se han dado los reportes, no es solamente que estamos en la defensiva, porque el movimiento misionero mundial no está en decadencia. ¿Sabe lo que es decadencia? Es que la obra ha pasado una etapa, gloria a Dios, ha tenido su crecimiento, ha llegado al cenit, al crecimiento máximo, y ahora viene en declive. Viene lo que se llama el ocaso, viene lo que se llama, gloria a Dios, la decadencia. El movimiento misionero mundial, hermano, no está en decadencia. El movimiento misionero mundial está en victoria, está creciendo, está fuerte. Alabado sea el Señor. Como el pastor Soto el día de hoy nos informaba, y lo informó en Estados Unidos, el año pasado, en este año, solamente se han reconocido 1000 obreros, hermano, que han ingresado a las filas del movimiento misionero mundial en un año. Alabado sea el Señor. Y eso, gloria a Dios, habla de un crecimiento. Pero no estamos hablando de obreros que nosotros reconocemos por reconocer. Se reconocen obreros cuando son personas con integridad, que conocen la palabra, que vienen trabajando en un campo blanco, que vienen ganando almas, porque nosotros no vamos a cometer la imprudencia de reconocer a un obrero por reconocer. Gente que está en pecado, gente que está corrompida, no lo podemos reconocer, porque la obra se viene abajo. La obra reconoce a personas que han demostrado fidelidad a Dios, que han demostrado un buen testimonio, que durante el tiempo que están trabajando están ganando almas para Cristo, y han demostrado, gloria a Dios, que son honestos, que son leales a Dios y a su palabra. Entonces, dando ese testimonio y viendo que son útiles y que están ganando almas y que están, gloria a Dios, haciendo avanzar la obra de Dios, entonces se les reconoce como obrero. Ahora, hay otros que reconocen a cualquiera. Hay personas que con tal de tener un gran número de pastores,
reconocen a adúlteros, reconocen a herejes, reconocen a gente acosadora, gente degenerada, corrompida, ladrones, sinvergüenza. O sea, es como que si yo metiera a mi casa cucarachas, gloria a Dios, metiera a mi casa arañas, alacranes, ratas y todo lo demás, gloria a Dios. Pero en esta obra, por los escritos del hermano Ortiz siempre nos enseñaron un buen concepto, ¿no? Ese libro del hermano Ortiz, ese mensaje, conceptos elevados de la obra de Dios. Inspirador, hermano, gloria a Dios. Instrumento escogido, gloria al Señor. Ministerios integrados. Y son una serie de documentos que nos hablan del perfil de un obrero, que nos hablan de lo importante que es ser obrero de esta obra. Tal vez en otros lugares no valoren lo que es ser obrero en otra organización, pero acá, gloria a Dios, un obrero, hermano, sabe el honor, sabe lo que es la importancia, la bendición y el privilegio que es ser obrero en esta obra. Bendito sea el Señor, alabado sea el nombre de Jesús, porque cada obrero tiene una misión. Cada obrero está levantando un muro en donde está, en donde se le pone un muro de defensas morales, espirituales. Bendito sea el Señor. Fíjese que se necesitan muros de contención. En este tiempo, bueno, y en todos los tiempos, pero siempre se han necesitado muros de contención para que el pecado, gloria a Dios, la inmoralidad, la inmundicia, no se meta en la iglesia, porque eso es lo que corroe, hermano. El pecado es como la sal, como el óxido que corroe el acero, que corroe el fierro y que lo va desgastando, de tal manera que con el paso del tiempo cualquier edificación se viene abajo. Pero el pecado no puede entrar, la herejía no puede entrar, la desobediencia a las autoridades, lo que es, hermano, el irrespeto, la insurrección y todo eso también es un pecado, es una inmoralidad. La obediencia a la palabra, la disciplina dentro de la iglesia, gloria a Dios, es lo que mantiene esta obra, hermano, como una obra decente. Bendito sea el Señor. Porque si nosotros no aplicamos una disciplina cuando se tiene que aplicar, entonces se pierde el respeto y se pierden todos los valores. Pero aquí sí se valora todo eso. Bendito sea el Señor. Ahora mire, es importante porque la iglesia, el Señor dijo, ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz del mundo. Entonces la misión de la iglesia es, aparte de ser un muro, de ser una forma de contención contra todo lo malo, gloria a Dios, que pueda resistir tifones, huracanes, que pueda resistir el embate de los ríos, de ejércitos, todo lo que es protección. Si algo necesita protección, y Dios lo sabía, es su iglesia, hermano. Y Dios protege a su iglesia. Bendito sea el Señor. Mire lo que dice el Señor Jesucristo en Lucas 14:34. Dice, buena es la sal, dice. La sal es importante. Pero si la sal se vuelve insípida, entonces, ¿con qué sazonará? La sal tiene propiedades. La primera que nosotros entendemos es la de la protección o la preservación. La sal era usada para preservar los alimentos, pero también la sal es importante para dar el sabor, hermano. Aquí el Señor dice, la sal si se hace insípida, ¿con qué sazonará? Usted sabe lo que le dé el sabor al mundo. Y podemos decir de otra manera, si no hubiera la iglesia, si la iglesia no existiera, entonces estar en este mundo no tendría sentido. Si no tuviéramos este mensaje, si no tuviéramos esta palabra de Dios que nos lleva al cielo, ¿de qué valdría estar en la tierra, hermano? ¿De qué valdría disfrutar de todos los adelantos científicos, de la cultura, de buenas universidades, de buenos carros, disfrutar de lo que es los paisajes, la belleza natural, ver los cielos, ver todas las maravillas? Si la iglesia no existiera,
esto no tendría sentido. Lo que le da sentido a este mundo es la iglesia. Alabado sea el Señor. Quite la iglesia de lado y todo lo demás no sirve, todo lo demás es pasajero, es transitorio. ¿Sabe por qué la iglesia le da sabor al mundo? Porque la iglesia, hermano, tiene eternidad. Porque la iglesia es del Señor. Porque la iglesia tiene un mensaje poderoso que cambia, que transforma. Jesús también dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Por qué es importante la iglesia? Porque la iglesia alumbra. Después de esta pandemia, hermano, y todo lo que nos escuchan, la gente quiere escuchar el mensaje del evangelio. Usted no se imagina la cantidad de personas, y yo lo digo y a donde voy lo vuelvo a decir, porque cuando hubo el tema del COVID, nosotros salíamos a predicar a las calles y lo hacemos cada semana y lo hacemos permanentemente, y yo estoy saliendo porque vi mucha necesidad. Me acuerdo que las primeras veces que salíamos a predicar, ya a fines, más o menos en septiembre del 2020, salir estar en la calle, predicar a edificios y que nadie te escuche, salir con un grupo de hermanos y que nadie salga ni siquiera a su ventana, porque la gente estaba horrorizada, aterrorizada con el tema del COVID. Y nosotros seguíamos saliendo y seguíamos saliendo, pero luego la gente empezó a salir. Terminaban los mensajes y la gente esperaba y salían y venían a pedirnos una oración. Venían con un papelito. Algunos nos decían: puede visitarnos, estamos en el tercer piso, en el cuarto piso. Y subíamos a orar. Algunos nos decían y venían llorando porque acababa de fallecer un familiar y no tenían quien lo consuele, hermano. Y nosotros entonces, gloria a Dios, le dábamos palabras de consuelo, palabras de aliento. Y empezamos a ver la gloria de Dios. La iglesia alumbra. La iglesia tiene un mensaje que no lo tiene nadie. La iglesia tiene, hermano, unas palabras, gloria al Señor, como ese himno que dice: bellas palabras de vida. Esas palabras que sacian el alma, que sacian el corazón, esa palabra la tiene la iglesia. No la va a encontrar en Harvard, no la va a encontrar en la Universidad de Oxford, no la va a encontrar en la universidad la más importante del mundo, en donde están los académicos más brillantes. Esas palabras no están ahí. Esa palabra las tiene la iglesia. La gente más sencilla del mundo tiene el mensaje eterno del evangelio. La iglesia tiene que alumbrar. Bendito sea el Señor. Pero también la palabra de Dios nos enseña en el capítulo 5 del profeta Jeremías, verso 1, habla y dice, gloria a Dios, porque nosotros necesitamos un muro de gente que haga justicia, hermano, no que sea justa, porque dice: recorred la calle de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en las plazas a ver si halláis un hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Fíjese lo que quiere decir esto. Ezequiel 22:30 dice lo que significa esto. Y dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no la hallé. O sea, Dios está buscando intercesores. La iglesia no solo predica. La iglesia, hermano, es un intercesor. Cada uno de ustedes, nosotros somos intercesores. ¿Sabe por qué Dios no destruye esta tierra? ¿Sabe por qué Dios no manda todos los juicios que tiene que mandar? Porque aquí está la iglesia. Porque la iglesia es la que intercede. La iglesia es la que clama. Porque mientras haya personas de rodillas clamando a Dios, allí está la misericordia de Dios.
El mundo dice que somos inútiles. Las Naciones Unidas dice que la iglesia y los conservadores le están haciendo daño al mundo. La Organización de Estados Americanos también dice lo mismo. Pero eso es mentira, hermano. La iglesia es la que trae la bendición. Porque si no fuera por la iglesia, ¿qué es lo que sucedería al mundo? Un predicador decía una cosa importante. Escuché un predicador que decía: esto de la pandemia es solamente un granito de arena, es una pequeña muestra de lo que va a ser en la gran tribulación. Y es verdad, porque cuando nosotros vimos esas calles desiertas, esas avenidas principales desiertas, vacías totalmente, cuando nosotros veíamos por los canales de televisión en Perú, hermano, la gente se moría en la puerta de los hospitales. Tenemos hermanos que llegaban a la puerta de los hospitales en silla de ruedas y ahí morían. Llegó uno que había sido congresista, casi agonizando, y pedía que lo internaran. No hay cama, no hay hospital, no hay manera de atenderlo. Morían en Guayaquil, morían en la India, morían en Nueva York, morían en Roma, morían por miles. Y veíamos un cuadro dantesco, un cuadro parecía como una película, peor que una película de terror. Pero eso es un adelanto de lo que será la gran tribulación. Nosotros no estaremos para la gran tribulación. Pero eso ha sido tan horrible que mucha gente, hermanos médicos, mucha gente en su lecho de dolor, muchas personas que tenían dinero, tenían recursos, pero no tenían salud. Usted sabe que el presidente de uno de los bancos más importantes de España fue uno de los primeros hombres que murió. Murió porque le faltaba oxígeno. Su hija dijo: mi padre tenía todo el dinero del mundo, pero le faltó oxígeno. Y eso es lo que tiene usted y yo. Tenemos oxígeno por montones. Podemos respirar. Pero en ese momento ese hombre, uno de los hombres, no digo los más ricos, pero era muy rico, no tenía oxígeno. Alabado sea el Señor. Y entró en un sistema, se complicó y murió, hermano. Murió porque no tenía oxígeno. Bendito sea el Señor. Y todas esas noticias, todo eso era horrible. Alabado sea el Señor. Pero hay una iglesia, hay un pueblo que se reúne acá, que nos hemos reunido país por país, que adoramos a Dios, que alabamos a Dios, que hacemos vallado, hermano. Nosotros somos un muro. Nosotros cada vez que doblamos nuestras rodillas, que intercedemos por las autoridades, intercedemos por nuestro país, gloria a Dios, hacemos un vallado para que Dios no siga destruyendo la tierra. Porque si Dios quisiera destruir la tierra, Dios tiene todo el derecho para hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque el hombre, ¿qué está haciendo con la tierra? ¿Qué está haciendo el hombre en la tierra, hermano? El hombre está disfrutando de una tierra que le pertenece a Dios. El hombre está disfrutando de una tierra, pero el hombre se ha corrompido. El hombre está haciendo inmoralidades, crímenes, asesinatos, adulterios, fornicaciones. El hombre está practicando sexo, inmundicia, está corrompiendo. Y encima el hombre es blasfemo. El hombre maldice a Dios. Hay personalidades, dicen que Dios, ni que Dios. ¿Dónde está Dios? Y ellos están en la tierra que Dios le ha dado. Disfrutan del oxígeno, disfrutan del sol, disfrutan de las bendiciones que Dios da. Porque la Biblia dice que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Dios hace llover sobre buenos y malos. Alabado sea el Señor. Y este mundo realmente necesita, y realmente Dios podría mandar juicios y juicios y juicios terribles. Pero ¿por qué no lo hace? Porque está la iglesia. La iglesia es la que está intercediendo.
La iglesia es la que está en medio, en otras palabras. Y por cuanto hay un pueblo, hermano, por eso le digo, hermano de Puerto Rico, sigan batallando, sigan adelante, sigan ganando almas para Cristo. No se cansen de predicar. Yo sé que muchos jóvenes han ido a los Estados Unidos. Yo sé, hermano, que acá tenemos hermanos, tenemos obreros, gloria a Dios, que ya tienen cierta edad avanzada. Pero pastor, no se amilane. Gloria a Dios, siga adelante. Porque usted tiene experiencia, porque usted tiene convicción, porque usted tiene fortaleza de Dios, porque usted ha pasado huracanes, tifones, ha pasado luchas, batallas. Usted es un instrumento precioso en la mano de Dios. Y Dios lo tiene para este tiempo. Dios traerá a esos jóvenes, no importa. La obra, hermano, es de Dios. Y Dios le dará fuerzas al que no la tiene. Dios le dará fuerzas al cansado, al agotado. Dios le dará nuevas fuerzas, nuevos bríos. Bendito sea el Señor. Hermano, tenemos la palabra profética más segura. ¿Sabe por qué viene este mensaje? Porque cuando la palabra de Dios, cuando el hombre no atiende a la palabra de Dios, cuando surgen los falsos profetas, cuando las personas hablan de su propio corazón, entonces distorsionan la profecía. Y quiero mencionar algunas falsas profecías acerca del regreso de Cristo. Usted sabe, hermano, que el año 88, algunos dijeron que Cristo venía el 88, porque calculaban que el establecimiento del Estado de Israel era en el año 1948. Entonces interpretan que dice en la Biblia, Jesús dijo, no pasará esta generación. Entonces dijeron, ¿cuánto es una generación? 40 años. 1948 más 40 son 1988. Y hubieron predicadores conocidos, no voy a decir el nombre, ¿no?, que llegaron a avisar a otros predicadores que se preparen porque Cristo venía en el 88. Pero usted sabe que eso es antibíblico, porque Jesús dijo, el día y la hora nadie lo sabe. Si Cristo lo dijo así, dije, ni aún los ángeles de mi Padre que están en el cielo saben el día ni la hora. Entonces, el día y la hora nadie lo va a saber. Por más que se levanten falsos profetas y muchos que digan tal día viene Cristo. Por eso, hermano, los montanistas, seguidores de Montano, en el siglo II, decían que Cristo regresaría a la ciudad de Pepusa, en la región de Egeo, en el Asia Menor. O sea, hay gente que inclusive dice, ¿a dónde va a regresar Cristo? No, dentro de su falsa profecía. Hanhab, que también fue un predicador, dijo Cristo venía en el 1528. Melchor Hoffman dijo en el 1534, para decirle algunas fechas. Guillermo Miller, el fiasco de Miller, famosísimo, de los adventistas, dijo que Cristo llegaba en el año 1844. Russell, de los famosos testigos de Jehová, dijo que Cristo llegaba o que Cristo venía en el 1914 y mandaron a hacer un edificio con 12 pisos. Gloria a Dios, ¿no? O 12 pisos y uno más, cada uno de los apóstoles y Cristo también. Y eso es historia, gloria al Señor. Pero esto, hermano, nos muestra las distorsiones y nos muestra el ridículo y nos muestra cómo las personas, cuando van contra la palabra, quedan ridiculizadas, quedan desacreditadas. Porque no se puede ir contra la palabra y quedar tranquilo. No, hermano, el que se va contra la palabra, Dios lo va a avergonzar. Porque no se puede ir contra la palabra, como Cristo dijo cuando hablaba con los fariseos, y Cristo le dice, y la palabra no puede ser quebrantada. Le dice, o sea, está escrito, y si está escrito, esa es la palabra de Dios. Nadie puede ir contra eso. Alabado sea el Señor. Por eso, gloria a Dios, Mary Stuart vio la Tercera Guerra Mundial en el año 1983 y dijo,
En el 83 hay un ataque mundial, viene la destrucción de los Estados Unidos. Todo eso fue falso. Los que dijeron que el año 2000 se acababa todo, dijeron, el año 2000 se acaba todo. Se caen los aviones, se paralizan las computadoras, todo eso era un cuento. Alabado sea el Señor. De hecho que nosotros, hermanos, sabíamos que Cristo no venía el año 2000. Gloria al Señor, porque nosotros esperamos a Cristo en cualquier momento. Porque nadie puede poner una fecha, nadie, solo la fecha la conoce Dios. Alabado sea el Señor. Hermano, y quiero ir finalizando. Mire, ese muro del que habla aquí el profeta, gloria a Dios, Ezequiel, que es un muro para protección del pueblo de Dios. Hay hombres de Dios que han sido puestos como muros también. Por ejemplo, a Jeremías, su mensaje, gloria a Dios, y mire lo que Dios le dice a Jeremías, porque Jeremías tenía un mensaje discordante con los gobernantes y con los profetas y con los sacerdotes de su tiempo. Porque Jeremías tenía un mensaje de parte de Dios, y el mensaje era que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, perdón, tenía que allanarse a los designios de Dios, y que el pueblo iba a ir a la cautividad. 70 años. Hubo un profeta que dijo, no, 2 años, dijo. Entonces Ezequiel dice, entonces, ¿quién tiene razón? ¿Es Jeremías o es el otro profeta, el falso profeta? Gloria a Dios. Pero Jeremías habló por palabra de Dios y le dice al otro profeta que iba a morir. Pasaron 5 meses y murió el otro profeta, el falso profeta, y prevaleció la profecía de Jeremías. Pero mire lo que dice la palabra de Dios, hermano, en Jeremías 15:20. Dios le dice a Jeremías y le dice a Jeremías, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. O sea, Jeremías, tú eres como un muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Hermanos que están en las universidades, aquí hay jóvenes que están en las universidades, en el centro de trabajo, no tengan miedo, no se atemoricen. Gloria a Dios, no tengan temor, porque Dios te ha puesto ahí como un muro fortificado. Van a pretender ridiculizarte, te van a decir fanático, extremista, retrógrada, te van a decir que eres de la edad media, de la familia Ingalls. Nos dicen muchas cosas para tratar de hacernos quedar mal, gloria a Dios. Pero tú eres como un muro fortificado allí. En donde estemos, hermano, Dios nos ha puesto con un mensaje que a la gente no le gusta, pero es el mensaje que Dios nos ha dado. Fíjese que Jeremías en algún momento dijo, Señor, cada vez que abro mi boca, la gente me ofende, la gente me dice, cállate la boca, se me viene encima. Y por un momento Jeremías dice, no voy a hablar, me voy a quedar callado. Pero luego dice, he sentido dentro de mí como un fuego, gloria a Dios, y no pude quedarme callado. Porque el que tiene a Cristo y tiene la palabra no puede quedarse callado, hermano. Uno tiene que resplandecer. Dios nos ha llamado a resplandecer, a brillar. Y somos un muro fortificado. A veces tú no te das cuenta, a veces nosotros no nos damos cuenta, pero Dios nos ha puesto en nuestro centro de trabajo, en nuestro centro de estudio, en nuestra familia, y somos gloria a Dios, un muro contra la corrupción, contra la inmoralidad, porque estamos dando un buen ejemplo, porque vivimos conforme a la palabra de Dios. Mire, también Dios le dice a Isaías, le dice en Isaías 57, dice, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Qué terrible, ¿no?
A Isaías le dice: tu rostro es como una roca terrible. Gloria a Dios, como un pedernal, que la gente te va a atacar y te va a atacar y te va a atacar. Gloria a Dios. Pero serás como un muro fortificado, serás como un pedernal. Hermano, gloria a Dios. La firmeza de los hombres de Dios, la firmeza suya, la firmeza mía, evita muchas cosas. Eso es lo que el mundo no sabe. Porque mire, la firmeza de Moisés evitó la destrucción de su pueblo. O sea, la integridad de Moisés. El Salmo 106, 23 lo dice. Y trató Dios de destruirlo, dice, al pueblo, porque Dios se cansó del pueblo de Israel. Pero dice, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no lo destruyese. ¿Por qué Dios no destruyó a Israel? Porque había un hombre como Moisés que se puso en medio, hermano. O sea, los hombres de Dios, usted y yo somos una bendición, como lo dije. Y aquí tenemos ejemplos claros. Otro hombre que se puso también en medio del pueblo de Israel cuando el pueblo se desbocó, cuando el pueblo cayó en la fornicación que fueron enseñados por Balaam. Enseñó a Balac a los amonitas, a los moabitas, gloria a Dios, a estos pueblos que eran pueblos paganos, y a los madianitas. Y dice que había un joven del pueblo de Israel que tomó una madianita, hija de príncipes, y él también era hijo de uno de los príncipes de Israel, y pasó delante de Moisés y delante de Aarón, como diciendo: ya pues vamos a fornicar, ¿y qué? Como diciendo: vamos a tener relaciones sexuales, ¿y qué me importa Dios y su palabra? ¿Qué me importa la Biblia? Esa es la actitud de este mundo el día de hoy. Inclusive hasta evangélicos, hermanos, se están envolviendo en prácticas inmorales, corruptas, terribles. Evangélicos que van a conciertos de rock, que van a conciertos de salsa, que van a prostíbulos, que van a discotecas, que van a salsódromos, que se corrompen y son evangélicos. Evangélicos y están viendo pornografía. Evangélicos y están borrachos, drogados. ¿De qué te vale decir que eres evangélico? Eres una podrida llaga, estás corrompido. Alabado sea el Señor. Debería darte vergüenza decir que eres evangélico, que eres creyente. Hay algunos que hablan de Dios, hablan la palabra, pero todo es de boca. Pero cuando están a solas, cuando nadie los ve, están haciendo cosas ilícitas, cosas ocultas, inmundas, y Dios lo está viendo, hermano. Alabado sea el Señor. Dios te pedirá cuentas, porque eso no lo tolera Dios. Y por eso surgió un Balaam. Balaam era un hombre corrupto, era un profeta. Algunos dicen que no era profeta, pero Dios le habló a Balaam y le dijo: no vayas con Balac a maldecir al pueblo. Y volvió a pedirle a Dios permiso para ir, y la burra de Balaam se lo puso. Y luego vemos que Balaam da un consejo perverso y le dice que la manera de que Dios se desagrade del pueblo era que la gente se corrompa. Enséñeles a los jóvenes, póngale jovencitas ahí con ropas menudas, sensuales, y que seduzcan a los jóvenes y que los lleven a los sacrificios de sus dioses, al templo de sus dioses, y que luego coman los sacrificados de los dioses. Fíjese, 3 consejos perversos, y luego forniquen para que Dios se aparte de su pueblo, para que caiga la maldición a su pueblo. Eso era lo que aconsejó Balaam. Pero hubo un Fines, hermano, un Fines, un joven, gloria a Dios. Y dice: entonces se levantó Fines e hizo juicio, y se detuvo la plaga, y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Porque este joven también vio a esos corruptos que se iban a su tienda y se indignó, gloria a Dios, se llenó de la ira de Dios. Así como cuando uno ama la palabra de Dios, hermano,
y no consiente, no tapa el pecado. Hay quienes tapan el pecado y hay quienes no soportan el pecado. El que tiene a Dios no consiente el pecado. El que tiene a Dios no es cómplice del pecado. El que tiene a Dios rechaza, repudia y denuncia el pecado, sea de quien sea. Gloria a Dios. Pero Dios quiere muchos fines, quiere mucho Moisés, quiere muchos Jeremías, quiere muchos, hermanos, gloria a Dios, Ezequieles, que detengan la plaga, que detengan la maldición, porque cuando hay pecado hay maldición. Cuando hay pecado, hermano, Dios se desagrada de una congregación, se desagrada de una familia. Alabado sea el Señor. Pero cuando nosotros predicamos contra eso y somos un muro contra el pecado, el mensaje es el muro, no usted, es el mensaje, es la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Porque cuando nosotros predicamos, hermano, de lo que es la palabra, lo que es la edificación, la bendición, lo que es el evangelio, la bendición, como dije al principio, el privilegio que tenemos de ser parte de la iglesia de Cristo. Eso es una gran bendición. Ser parte del ejército de Dios es un enorme privilegio. Algunos dicen: yo soy parte del US Army, yo soy parte del ejército europeo. Está bien, pero más importante es ser parte del ejército de Dios. Alabado sea el Señor. Mire, y quiero ir terminando con esto, porque tengo una lista de personas que se pusieron del lado de Dios. Ser un muro contra el pecado, ser un muro para Israel, es que el pueblo aprenda a ponerse del lado de Dios, hermano. Y hay momentos en que uno tiene que definir de qué lado estás. ¿Está del lado de Dios o está del otro lado, del enemigo? Y a veces hay personas que se disfrazan como que están del lado de Dios. Mire, el año 2019 se levantó un grupo y dijo: el movimiento ha dejado la doctrina, o que hemos cambiado la doctrina. Y fue una mentira, fue una calumnia. Y hay gente que se creyó esa mentira. Pero el pueblo de Dios verdadero no se creyó esa mentira, porque el pueblo conoce la doctrina. Y nosotros no hemos cambiado nada de la doctrina, más bien hemos reafirmado la doctrina y nos mantenemos en la doctrina. Bendito sea el Señor. El rey Usías, Pastor Soto nos predicaba también anoche de Usías, que tuvo gran prosperidad militar, económica. Él también se propuso, dice en 2 Crónicas 26:18, él dijo: si los sacerdotes queman incienso, ¿por qué yo no puedo quemar incienso? O sea, yo soy el rey. Eso es fácil, ¿no? Es agarrar esos elementos de metal y quemar incienso. Solo puede ser cualquiera. ¿Por qué no lo puedo hacer yo? Pero él no lo podía hacer porque en la palabra de Dios estaba que eso le correspondía a los sacerdotes. Eso se llama los roles, hermano. Eso se llama las responsabilidades. Hay roles que Dios le ha dado a uno y no se lo ha dado a otro, porque eso lo ha dado Dios. Por ejemplo, yo le digo: el pastor Soto es presidente no porque él se puso, sino porque Dios lo puso. O sea, eso le compete a Dios. Usted tiene una responsabilidad en la obra porque Dios lo puso. Nadie lo puso. No hay intervención humana. Esos son roles que le corresponden a Dios. Y cuando Dios te da un rol a ti, no lo puede ocupar otro, porque está usurpando una función, está usurpando una responsabilidad que para Dios es muy importante, hermano. Alabado sea el Señor. El rey no lo veía tan importante, porque el rey decía: solamente quemar un incienso, y eso lo puedo hacer yo, porque por último soy rey y he tenido grandes victorias, he tenido grandes triunfos. Ese es el gran problema. Hay personas que a veces son usados por Dios, que a veces logran cosas tremendas y se creen más poderosos que otros, y se creen más importantes que otros,
y se creen que pueden usurpar funciones de otro, hermano. Y ahí es cuando viene su caída, porque uno tiene que saber su lugar, saber su ubicación. Bendito sea el Señor. Él era un rey, él no podía entrar, él tenía que quedarse ahí afuera y él no podía quemar incienso porque no le correspondía a él. Pero hubieron 80 sacerdotes valientes que se le opusieron y lo frenaron y le dijeron: rey, no te corresponde a ti quemar incienso. El rey se enfureció y cuando iba a dar la orden para que los matasen o para que los detuviesen, se volvió leproso y quedó leproso toda su vida. Alabado sea el Señor. Pero qué lindos son esos 80 sacerdotes valientes, hermano. Y yo creo que aquí también hay hombres y mujeres valientes de Dios. Quiero ir finalizando, gloria a Dios. Pablo también se enfrentó con el espíritu de error. Pablo se enfrentó porque dice en Gálatas 1, 7 y 8, dice: no que haya otro, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, Pablo, todo su ministerio enfrentó a los que querían perturbar y pervertir el evangelio. Querían modificar, cambiar el evangelio, introducir cosas dentro del evangelio. Por eso dice: si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Nadie puede cambiar la palabra, hermano. Nadie puede cambiar la doctrina. ¿Sabe por qué nadie puede cambiar la doctrina? Porque acá hay un pueblo celoso, un pueblo guardián. Si alguien cambia la doctrina, acá hay un pueblo que conoce la palabra de Dios. Y en el mundo entero también hay miles y miles de personas que conocen la verdadera palabra de Dios. Y no van a decir: pastor, usted cambió la doctrina. Gloria a Dios. Por eso el pastor Soto, en una reunión de un grupo que le decían cambiar la doctrina, les dice: ¿en dónde cambió la doctrina? Díganme. Nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque no se cambió la doctrina, hermano. Alabado sea el Señor. Finalmente, gloria a Dios, Juan también enfrentó el espíritu de error. Mire, y con esto voy terminando. 1 Juan 4:6 dice: nosotros somos de Dios, dice Juan. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Qué bueno es que Dios nos tenga para enfrentar el espíritu de error. Conocer el espíritu de verdad, gloria a Dios. Hermano, cuando nosotros estamos en un ambiente espiritual y se mueve y sentimos la presencia de Dios, está el espíritu de verdad. El Espíritu Santo es un espíritu de verdad, hermano. Las verdades del evangelio, la palabra de Dios corre como un río y el pueblo es edificado. Y por eso, porque conocemos la verdad, podemos identificar el error. El que no conoce la verdad no conoce el error. Por eso es bueno introducirse en la verdad de la palabra de Dios. Y yo sé que ustedes son un pueblo que conoce la palabra. Son un pueblo que ha sido instruido. Son un pueblo que ha sido edificado. Acá hay maestros en la palabra. Gloria a Dios. Ustedes pueden identificar. Y con esto el último texto y termino. Porque el mismo Pedro dice en 2 Pedro 1:19: tenemos también, dice, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha. Fíjese, a una antorcha, un faro gigante que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, tenemos la palabra más poderosa, la palabra profética más segura. Tenemos un muro poderoso que nos cubre, que nos rodea, que nos fortalece, que es el poder de la palabra de Dios. Póngase todos de pie. Quiero orar en esta noche. Quiero pedirle a Dios por aquellos que tal vez están descuidados, por aquellos que a veces, hermano, usted ha venido tal vez desalentado, desanimado. Yo sé que el diablo, que el Señor lo reprenda, produce desánimo, produce desaliento. El diablo trabaja de esa manera, pero el Señor nos ha traído a esta convención para renovarnos,
para fortalecernos, para darnos nuevas fuerzas, hermano, para que la obra, gloria a Dios, se siga robusteciendo y fortaleciendo. Y quiero orar. Si hay alguien acá que dice: yo quiero que oren por mí, pastor, levante su mano y vamos a orar, hermano. Vamos a hacer la oración de bendición, de fortaleza. Y si usted quiere pasar aquí adelante, venga aquí al altar y vamos a hacer una oración para que Dios te bendiga, para que Dios te ayude, para que Dios traiga, hermano, el poder de su Santo Espíritu, para que el Señor te renueve. Si tú has venido con una petición para Dios, si tú has venido en esta noche diciéndole: Señor, necesito tu ayuda, necesito tu bendición. Hay pruebas, hay luchas, hay batallas, hay cosas terribles que están acechando tu vida, pero aquí está el Señor para ayudarte. El Señor te ha traído en esta noche para levantarte. Si sientes que estás en el piso anímicamente, el Señor te ha traído para ayudarte, para darte vitamina del cielo, fortaleza espiritual, ayuda divina, que es lo que necesitamos, hermano. ¿Cuánto necesitamos la ayuda divina? Porque sin Dios no somos nada. Sin Dios estamos perdidos. Sin el poder de Dios, sin la ayuda de Dios, no vamos a poder avanzar. En tus propias fuerzas nunca vas a poder, pero con Dios sí se puede. Con el poder de Dios vamos a ser victoriosos. Vamos a salir adelante.